Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo súper. El día de hoy vamos a hablar acerca de el bento. El bento es una medida de protección que tiene el cuerpo para devolver todo lo que ha pasado por el tracto digestivo y pues nada, lo devuelve porque es algo que afecta gravemente al cuerpo. Eh, Siempre está claro que no debe ejercerse el bento de manera inducida. ¿Y por qué crear bento? Pues porque cambiando un ingrediente ya deja de ser algo que expulsa al cuerpo para algo que puede beneficiar al cuerpo. El bento es básicamente, dejaré algunas imágenes, un video por ahí de qué es exactamente el bento. Y pues nada, ¿cómo se hace? Se hace con harina de maíz, se hace con NutraSweet o cualquier endulzante diferente al azúcar, tiene que ser diferente al azúcar. Café, y además de eso pues puede haber un saborizante artificial a salpicón, tiene que ser a salpicón. Entonces pues pueden conseguir un refresco en polvo que sea que sea que sea de salpicón y que tenga NutraSweet o aspartame o cualquier otro de los endulzantes que hay, que no sea azúcar, que no sea sucarosa, puede ser incluso fructosa, puede ser alta fructosa. Eh, entonces se revuelve a partes iguales. Creo que si hay una buena cantidad de café, pero café soluble. Entonces al revolverlo con agua, pues quien lo digiere automáticamente siente el sabor del bento, que no es más que para evitar que ustedes se sientan asco, pues es vómito. Y dirán, ¿y para qué yo quiero hacer vómito? Pues creo que para todo, excepto para darle a alguien a probar, porque eso genera desconfianza. Ya les había dicho en anteriores videos que lo más, no sé si decir sagrado, pero lo más importante es respetar la alimentación de las personas. Entonces hacer algo que claramente va a ser desagradable, como algo con sabor a vómito, pues por favor no lo hagan. Esto simplemente es con, eh, digámoslo así, con espíritu científico. Y pues ustedes ya saben que yo hago cosas raras, y en una de esas cosas raras pues estuve buscando una receta y encontré esa, y así se llamaba, Bento, y con M, VEMTO. Y pues extrañamente al pie de página se decía que esta era la solución al hambre mundial. Entonces con un kilo de harina de maíz, café soluble y un refresco que no sea de salpicón y que no tenga un endulzante artificial, sino que sea eh, sucralosa, o azúcar natural, azúcar de caña, pues con esto ya tenemos un alimento. ¿Cómo se usa? Pues tiene que no quedar líquido, sino como una, una masa más o menos líquida. Entonces con 500 centímetros cúbicos de esa masa, que tiene que, pues, si la forma de saber que queda bien hecha es ponerla en un botilito, y que el botilito salga con total suficiencia para que pueda ser consumido. Entonces, si se fijan, muchas cosas cambian con el sabor, cambian con la textura incluso. Mm, Muchas personas estarán hablando de que yo estoy proponiendo cosas escatológicas o algo así, o algo que no le conviene a la raza humana, pero pues si se fijan, no les estoy diciendo exactamente qué ingredientes deben usar o de qué marcas, sino lo dejo a su consideración. Es importante sí que usen harina de maíz. Mm, Según la historia dicen que quien inventó eso
pues estaba haciendo arepas un día. Ya saben que las arepas pues tienen un origen especial. Entonces estaba haciendo arepas, pero que sencillamente no pudo acabar la masa. Y entonces por la tarde, cuando llegó por la noche, quiso hacer arepas, se untó las manos de esa masa de arepas y la probó y le pareció exquisito. Porque de hecho le había aplicado algo de café y algo de saborizante de mora. Tienen que ser sabores dulces, de preferencia no ácidos, para que pues no se parezca al Vento. Sin embargo, solo con salpicón y aspartame queda sabiendo a lo que les manifesté. Entonces con 500 centímetros cúbicos de eso ya una persona no muere de hambre y puede mantenerse así durante varios meses. Claramente va a adelgazar y de hecho eso es otro de los beneficios. Si comes eso, algo que beneficia a tus receptores y que le da a tus endorfinas o que genera las endorfinas necesarias para tener un día especial o agradable, pues hace que tú no tengas que gastar tanto dinero. No estoy diciendo con esto que va a haber una hambruna mundial, nada de eso, por favor, tómenselo todo con calma, pero si se dan cuenta, una persona que quiere pagar una cuota o comprar un carro o una casa o que quiere vestirse mejor o que quiere mejorar su calidad de vida, pues es por ese lado, es tal vez dejando de gastar tanto en consumibles o yendo a tantos caros restaurantes. Pues está muy bien hacerlo, pero hay personas que no se pueden dar el lujo. Hay personas que incluso no tienen restaurante cerca de su lugar de trabajo y no tienen forma de cocinar. Mm, no usen otra harina diferente. Harina de avena, no usen ninguna harina, sino harina de maíz precocido. De preferencia pues amarilla. De hecho, si la dejas reposar un rato, y esto sí pues, me da mucha pena tener que reconocerlo, si la dejas reposar un rato, pues genera alcoholes. Y entonces, pues imagina